Los saludo y les doy la bienvenida al cuarto Ateneo de Especialistas Nuevas Formas de la Imaginación Política, organizado por el Grupo Académico Bolivianista de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Este Ateneo, en continuidad con los realizados desde 2023, tiene como objetivo ser una actividad proactiva en forma conjunta con instituciones bolivianas para estrechar vínculos académicos y producir publicaciones sistemáticas en conjunto. Para dar inicio formal a esta actividad, primero voy a leer una salutación del director Alfredo Baronio, director del Instituto de Sustentabilidad de Sistemas Productivos de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien nos augura un muy provechoso trabajo y deseos de éxito. Dice que felicita al grupo académico bolivianista por su constante actividad académica y producción científica y agradece a quienes colaboran y participan con sus investigaciones y saberes. Renueva su compromiso para acompañar en toda instancia que signifique un aporte al conocimiento y a la sustentabilidad de la vida. Así que agradecemos al director y le vamos a dar la palabra a la magíster Alicia Lodeserto, docente investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto y presidente del Grupo Académico Bolivianista. Muchísimas gracias, Federica. Ahora para todos, muy buenas tardes a todos quienes están presentes en este evento. Quiero darles la bienvenida a este cuarto Ateneo Nuevas Formas de la Imaginación Política, encuentro por el cual renovamos nuestra apuesta a propiciar un espacio de intercambio de ideas, de intercambios de conocimientos, de investigaciones y experiencias entre expertos, especialistas y también interesados en temáticas relativas a la historia, la sociología, la antropología, la cultura, el pasado ancestral y revolucionario de Bolivia, tanto del altiplano boliviano como de las tierras bajas, y por qué no también de la inserción de este gran país en la dinámica global del mundo actual o contemporáneo. Estos encuentros los comenzamos a realizar en noviembre de 2023, que fue el primero. Ya Marina Ari participó de aquel encuentro. eh, y desde aquel momento hasta hoy, el cuarto Ateneo, podríamos decir que hemos recorrido por un riquísimo camino en el que se vieron entrelazadas distintas voces, distintas miradas en torno a Bolivia, Latinoamérica y las múltiples temporalidades que podríamos observar en América Latina. Perspectivas que ya sea desde Argentina o ya sea desde Bolivia, como va a ocurrir hoy, abren nuevos interrogantes sobre el pasado, sobre el presente y el futuro de un país que ha despertado interés en los científicos sociales, por lo menos de gran parte de América Latina, por su experimento inédito de un Estado plurinacional. Más allá de que fuese factible, no factible, exitoso o fracasado, ha despertado interés y podríamos decir de que se trata de una experiencia basada en la nueva imaginación política. Un poco de ahí nuestro gran paraguas que nos convoca en estos eventos. Hoy agradezco la presencia de la directora del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ella nos honra con su presencia, siempre nos ha acompañado, así que muchas gracias, Laura, por estar nuevamente con nosotras. Y agradezco inmensamente la participación de tres grandes investigadoras, Juanita Roca, Marina Ari, Romina Núñez Ozán, que generosamente van a compartir con nosotros sus conocimientos. Vamos a aprender con ustedes, así que muchas gracias. Agradecerle a Gloria Rodríguez, que también va a tener la gentileza
de comentar las tres exposiciones y conducirlas a ellas tres hacia un diálogo. Así que muchísimas gracias a todos los que están participando. A los presentes, al público en general, gracias por estar, gracias por el interés. Con estas palabras dejamos abierto el cuarto Ateneo, Nuevas Formas de la Imaginación Política. Gracias a todos. Alicia, si me permitís dos palabras, yo quisiera también expresar realmente un saludo y un beneplácito por la continuidad y el gran trabajo que hace este grupo bolivianista. Agradecerles por incluirme dentro del grupo que he estado participando y augurarles también que sigan el tiempo y estrechar los contactos. Así que bueno, nada más que desearles buena tarea. Y yo sigo con mis tareas de acercamiento y el día 27 me voy al festejo de la Virgen de Chaguaya en el complejo Quinta López Rueda, así que sigo con mi trabajo de acercamiento a la comunidad boliviana. Eh, Está siempre presente. Así que bueno, excelente y bueno, buena tarea. Muchas Bien, gracias. muchas gracias Alicia y muchas gracias Laura. Y vamos a continuar. Este cuarto Ateneo contamos con la grata participación, como bien dijo la profesora Alicia, de destacadas investigadoras, especialistas de Bolivia y Argentina, Juanita Roca Sánchez, Marina Ari y Romina Núñez Ozán. Y también contamos con la participación de Gloria Rodríguez de la Universidad Nacional de Río Cuarto y miembro del Grupo Bolivianista, quien actuará como comentarista observadora especializada. Antes de dar inicio a las ponencias, vamos a comentar un poco la modalidad de trabajo propuesta para este Ateneo. Vamos a dedicar un bloque donde los expertos tendrán 15 minutos para presentar el tema que han propuesto para trabajar. Bueno, yo si quieren puedo ir controlando ese tiempo. Y Gloria realizará después de las ponencias los comentarios a partir de lo expuesto. Luego abrimos un espacio de intercambio, discusión y diálogo entre los especialistas, de acuerdo a los comentarios de Gloria, y todos los asistentes que quieran hacer alguna pregunta o comentario, los invitamos a escribirlo por el chat y los vamos a ir leyendo nosotros una vez que finalicen los comentarios de Gloria. Para empezar, vamos a escuchar a Juanita Roca Sánchez. Juanita es investigadora y docente independiente en diferentes instituciones de Bolivia y el exterior. Es PhD en ciencias sociales, con énfasis en historia, antropología y estudios del desarrollo por la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos. Ha realizado estudios de maestría en gestión pública en Potsdam, Alemania, y antropología y estudios del desarrollo del London School of Economics en Reino Unido. Es licenciada en Historia por la Universidad de Chile, con un extenso currículum, podemos decir de manera sintética, que cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de desarrollo sostenible y asuntos indígenas en el Estado. Autora de Bolivia y la construcción del movimiento indígena global, Antropología, Desarrollo y Transnacionalismo, 1930-2023. En esta oportunidad, Juanita nos hablará sobre discursos y prácticas de los indigenismos latinoamericanos del siglo XX, antropología, desarrollo y transnacionalismo. Te escuchamos, Juanita. Eso. Muchas gracias, Frederica, y buenas tardes a todas. Creo que somos mujeres todas. Ah, no, perdón, casi todas, porque está Francisco también. Gracias a todas y a Francisco por la invitación. Y bueno, y gracias a la gente interesada que nos esté escuchando. Bueno, el título dice discursos y prácticas de los indigenismos latinoamericanos del siglo XX, antropología, desarrollo y transnacionalismo. No voy a hablar de todo el siglo XX porque vi que realmente 15 minutos no da, pero voy a hablar, como me pidieron, sobre mi libro, pero voy a hablar como de las primeras dos partes de mi libro, que consta de cuatro partes. Y estas primeras dos partes son lo que yo llamo la genealogía del movimiento indígena global.
que básicamente es el movimiento indígena que conocemos, que tiene como una sede en la ONU, ¿no? Y que se adscribe a los discursos y legislaciones de los instrumentos internacionales de derechos indígenas. Entonces, ese es básicamente el movimiento indígena global. Voy a hablar de la genealogía de este movimiento y por eso vamos a ir atrás por lo menos unos 100 años a la primera mitad del siglo XX y vamos a ver lo que pasaba, sobre todo en América Latina. Yo no voy a hablar mucho sobre Bolivia, ¿no? Voy a hablar más sobre América Latina, aprovechando que ya somos dos países con la esperanza de que este grupo no solo sea bolivianista, sino tal vez, bueno, a raíz de eso surjan intereses para ver el tema indígena y del Estado plurinacional en una escala de América Latina, ¿no? Tomando en cuenta que ya Chile quiso aplicar el modelo, no muy exitosamente, pero bueno, existen estos discursos no solo en Bolivia, sino en América Latina. Por lo tanto, los objetivos de la presentación son proporcionar ideas centrales sobre la historia de los indigenismos latinoamericanos a principios del siglo XX, no a lo largo del siglo XX, explicar la relación entre antropología, los discursos del desarrollo, perdón, y la construcción de indigenidades. Esto yo digo que vienen los tres juntitos, prácticamente son inseparables. No digo que solo incluyan eso, los indigenismos, pero estos tres elementos realmente no se separan. Otro objetivo es establecer la relación entre antropología, discursos del desarrollo y el transnacionalismo relacionado con redes de activismo transnacional en diferentes contextos históricos. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, sobre lo que les voy a hablar se basa en mi libro Bolivia y la construcción del movimiento indígena global, antropología, desarrollo y transnacionalismo, que bueno, ya adelantó sobre eso Frederica, que originalmente es un trabajo en inglés que fue publicado este año, pero la traducción la publiqué un año antes, el año pasado, en Bolivia. La siguiente, por favor. Ahí está la tapa del libro editado en Bolivia por Plural Editores. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a comenzar por esta primera pregunta. ¿Por qué indigenismos o indigeneidades, que bueno, es una palabra inventada hace un poco más de 20 años que básicamente ahora yo lo voy a tomar como sinónimo, a pesar de que puede haber ciertas diferencias, ¿no? Entonces, ¿por qué indigenismos en plural? Porque si se fijan, normalmente se habla de el indigenismo, el indígena, que piensa así, versus el otro que piensa así. Yo trato de romper con esas dicotomías en base a, bueno, a lo que he ido investigando, porque resulta que no es novedad que hay diferentes indigenismos a lo largo de la historia, ¿no? Comenzando desde el siglo XVI. Todos conocemos la historia del famoso y gran fray Bartolomé de las Casas en el siglo XVI. Y bueno, de ahí tenemos a Sepúlveda y yo no soy experta para nada en historia colonial y no es mi tema, pero simplemente quiero recordar a todos los que hemos estudiado historia y antropología que existen todos esos indigenismos, ¿no? Y por otro lado, los indigenismos han estado articulados a diferentes ideologías. Eso creo que también es un hecho concreto que nadie puede cuestionar. Se inscriben en paradigmas globales de raza y etnicidad, y bueno, ahí sí es de mi cosecha, por decir así, dentro del paradigma darwinista social a comienzos del siglo XX, el otro paradigma integracionista, es el que comienza a partir de la Declaración de Pátzcuaro en 1940
hasta que se apruebe el convenio 169 en 1989. Ojo que los parámetros no son tan tajantes, pero sí definitivamente son una referencia de coyuntural de cambios históricos, ¿no? Por otro lado, el tercer paradigma global de raza y etnicidad al cual yo me refiero en mi investigación es el que todos conocemos, el de la indigenización de las identidades, que incluye el multiculturalismo de los noventas y obviamente también el del Estado plurinacional. ¿Por qué? Porque los mismos instrumentos legales siguen vigentes. Mientras los instrumentos legales en relación a las relaciones de raza y etnicidad sigan vigentes, sigue vigente el paradigma. Ahora, para que un paradigma cambie a otro, sabemos que no es de la noche a la mañana, ¿no? Sino hay todo un proceso que normalmente dura unos 20 años, igual que cuando cambian los procesos, los ciclos económicos o los ciclos políticos, ¿no? Entonces, si analizamos al viejo Kuhn, él también hablaba, pero más en relación a las ciencias exactas, como un paradigma cambia a otro en la medida en que se empieza a cuestionar el anterior para llevar uno nuevo. Entonces, bueno, por eso hablo de indigenismos, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, a raíz de que hubo recientemente unos colegas que hablaron sobre esencialismos étnicos en México, me pareció muy interesante eh, darle énfasis a esta charla a una comparación entre lo que pasaba en México y Bolivia con relación a los indigenismos a comienzos del siglo XX. Entonces, ¿qué teníamos en México? En México, bueno, teníamos la gran influencia de Franz Boas, ¿no? Los que estudiaron antropología saben que es el fundador de la antropología norteamericana y de la antropología cultural, que se separa de las escuelas evolucionistas de Gran Bretaña, ¿no? Y da la casualidad que su gran discípulo es el famoso Manuel Gamio, el fundador de la antropología mexicana. Entonces ahí vemos una genealogía directa entre la antropología norteamericana culturalista y la antropología mexicana. Pero bueno, los antropólogos también, perdón, es un tema bien de antropólogos, me dirán, pero bueno, él es el fundador de la antropología cultural. Pero resulta que Boas planteaba que en un contexto como en el mexicano, no se podría hablar de separación de las reservas como hay en Estados Unidos, sino siendo México un país muy mestizo, entonces el enfoque tenía que ser otro. Por eso después entendí la influencia de Boas en Gamio, quien es el fundador del indigenismo mexicano y del llamado indigenismo interamericano, que se propaga por toda América Latina y propone el integracionismo del indígena a las sociedades nacionales para formar conciencia nacional y celebrando el mestizaje. Bueno, pero eso pasaba en México a comienzos del siglo XX. La siguiente, por favor. Después vamos a ver qué pasa en Bolivia. Indigenismos y darwinismo social en Bolivia a comienzos del siglo XX eran bastante diferentes a México. El indigenismo era apenas un motivo literario. Uno de nuestros grandes indigenistas, que era Franz Tamayo, dice que decía, ¿qué hace el indio por Bolivia? Todo. ¿Qué hace Bolivia por el indio? Nada. Y prácticamente era así la situación. No se consideraba la restitución de tierras, sobre todo las tierras comunitarias que habían sido usurpadas a fines del siglo XIX. Había un sistema patronal, semifeudal, no es correcto decir feudal en un contexto que no es europeo, pero bueno, un sistema patronal. Bueno, y nuestros polémicos, pero también talentosos
indigenistas principales eran Arguedas, Tamayo, Bautista Saavedra, pero ninguno se libró de las influencias del evolucionismo y el darwinismo social europeo. Yo me preguntaba por qué. Y ahí me di cuenta porque estos autores no seguían con la influencia en boga de la Europa de comienzos del siglo, que era totalmente racista y no podía dejar de ver al indígena como en una escala inferior a las civilizaciones europeas, ¿no? Donde la idea era que los que no eran europeos, por decir así, blancos, tenían que ir evolucionando, ¿no? En cambio, en México teníamos una idea totalmente diferente por las razones que ya les dije. La siguiente, por favor. Entonces, para resumir, tenemos los indigenismos en México y Bolivia. eh, las diferencias básicas son en México ya se planteaba la reforma agraria, no se olviden que en 1910 ya se gesta la Revolución Mexicana. En Bolivia, que es la otra revolución de América Latina, bueno, aparte de la cubana, recién es en 1952. Ya se plantea el mestizaje como algo positivo en México desde fines del siglo XIX, incluso en la era del porfiriato, ¿no? Que eso también es interesante analizar por qué. Em, y ya en México el indigenismo era objeto de políticas públicas, mientras en Bolivia, como ya les dije, era simplemente un motivo de inspiración literaria, ¿no? Y de ahí viene nuestra gran novela boliviana de Alcides Arguedas, Raza de Bronce, por ejemplo. Eran muy pocos los intelectuales en Bolivia que planteaban una reforma agraria. Recién el único de la época era Jaime Mendoza, ¿no? Y muy tímidamente, ¿no? Entonces, incluso estos indigenistas eran latifundistas y el mestizaje era considerado como una degeneración racial y en el contexto de, entre comillas, ¿qué hacer con el indio? El gran debate era sobre la educación, que igual en México, ¿no? Pero en Bolivia más o menos se reducía a eso. Y también a medir cráneos y una serie de cosas que hoy en día nos parecen aberrantes, pero bueno, era el contexto de la época siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo surge este cambio paradigmático entre el darwinismo social y el integracionismo? Antes de seguir, por favor, Frederica, ¿cuánto tiempo me queda? Estamos en 13 minutos. Uy, me quedan 2 minutos, entonces Sí. ya, voy a volar. Bueno, el contexto para que hubiera como un cambio paradigmático es el llamado panamericanismo, que básicamente era como un empuje desde Estados Unidos como el padre de América Latina, como nuestro Big Brother, ¿no? Que quería que América Latina se integrara con Estados Unidos. Entonces, en el contexto de entre las guerras mundiales, en el contexto del choque entre fascismo y el choque y la pugna con los aliados, surge este movimiento con fuerza y dentro de ese contexto se plantea que los indígenas se empiecen a integrar más a los estados-naciones y sobre todo estos estados-naciones que dependían de Estados Unidos. Lo estoy simplificando, pero va un poco por ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los orígenes del indigenismo interamericano? Es el famoso Congreso de Pátzcuaro, que muchos de ustedes deben conocer, y es interesante porque ahí viene el tema de las redes transnacionales. Estaba ahí involucrado Elizardo Pérez de Bolivia y Moisés Sáenz de México, y que empezaron a plantear la idea del Congreso, que originalmente tenía que ser en Bolivia, pero, perdón, no era el 42, era el 40, no, que
se implementa el primer Congreso de Pátzcuaro, que fue el primero de una serie de congresos donde se discutían diferentes temas en cuanto a la educación, tanto en México como en Bolivia se discutía si la educación tenía que ser especial para los indígenas o tenía que ser integrada. Y esas discusiones no solo eran en Bolivia y México, sino en Canadá, en Estados Unidos, Australia, en realidad en todo el mundo. La siguiente, porfa. Bueno, entonces las bases del paradigma integracionista es que coincide con el comienzo de la Guerra Fría, eh, el, el paraguas ideológico y legal fue la Declaración de Derechos Humanos Universales del 48. Surge la hegemonía de Estados Unidos, las primeras agencias de cooperación al desarrollo. Aquí es el auge de la antropología aplicada. En todo esto participaron mucho antropólogos y dentro de este contexto también la influencia de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, fue fundamental, especialmente con la aprobación del Convenio 107 para poblaciones indígenas en 1957. Entonces, la siguiente, por favor. Este es el paradigma básicamente del MNR en Bolivia, podríamos decir un poco del peronismo en Argentina también, valga la comparación, porque en Argentina no tienen mayorías indígenas como acá. Pero lo interesante es que se implementa el primer proyecto de desarrollo multilateral del mundo, que era el Indian Program, que acá se lo conocía como el programa andino, que se expandió a Perú, Ecuador y Colombia, ¿no? Básicamente los países andinos, que dura 20 años. Entonces, básicamente esa es la base de este paradigma de la época de la Guerra Fría. La siguiente. Tenemos, bueno, creo que no hay siguiente. Sí, Tenemos siguiente. perdón. Bueno, ya les decía, ya la base de ese otro paradigma era también la teoría de la modernización, que el indígena entre a un sistema capitalista, por eso la idea de tener tierras individuales era que los indígenas tuvieran sus propias tierras, las desarrollen y nos desarrollemos todos. Resulta que en 1968 comienzan a protestar antropólogos disidentes en diferentes partes del mundo. Hay que contextualizar también lo que pasaba en todo el mundo el 68, ¿no? La gran generación de la rebeldía. Y entre eso se plantea que este paradigma integracionista iba a hacer desaparecer al indígena, por lo tanto, había que cambiarlo. Entonces, dos reuniones fundamentales para terminar fueron los congresos de americanistas a fines de los 60, donde se juntan antropólogos, cientistas sociales de todo el mundo y ahí se funda la ONG más grande indigenista del mundo que existe hasta hoy, que es ICVIA. Y ahí el grupo, y lo dicen muy claramente, se proponen a romper el paradigma de derechos humanos universales para crear derechos diferenciados para que los pueblos indígenas accedan a tierra, territorio, y ahí es que surge bueno, es el paso para el surgimiento de este nuevo paradigma que recién surge en 1989 y entre medio en Bolivia surge el indianismo también, surge Fausto Reinaga y todos los debates que ustedes ya conocen, ¿no? Y otro hito importante es la reunión de antropólogos de Barbados, que la literatura eh, pro derechos indígenas en general coincide en que es el hito fundacional del movimiento indígena latinoamericano y, y bueno, ese es el hito fundacional, pero da la casualidad que inicialmente fue una sola reunión de antropólogos y de ahí poco a poco se fueron uniendo líderes indígenas y líderes en diferentes
partes de América Latina y activistas. Ahí está en México Bonfil Batalla, que fue clave. Y también, bueno, varios otros, pero eso se los puedo contar en otra ocasión. Más bien, perdón por alargarme y muchas gracias. Muchas gracias, Juanita, por tu presentación, muy interesante el aporte. Y ahora seguimos escuchando a Marina Ari. Marina es comunicadora social, periodista e historiadora boliviana, graduada de la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, especialista en historia indígena y la participación de mujeres aymaras en la historia, fundadora del primer portal Aymara en Internet. Ha sido docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Marina presentará sobre el ideario del Malcu. Marina, también tenés 15 minutos y yo los voy controlando, si te parece. Muchas gracias, Federica. Quiero primero agradecer al Grupo Académico Bolivianista y decirles a todas, la mayoría son mujeres, que les agradezco, es un honor estar con ustedes. Y siempre agradezco a Francisco Jiménez, que hace un lapso entre Bolivia, hace una unión entre Bolivia y Argentina. Yo les voy a hablar sobre una persona, un líder aymara, creador de un partido político en el cual yo milité, o sea que pude conocer cercanamente a Felipe Quispe y fue muy importante conocer sus ideas, pero también la progresión, o sea, de dónde surgen sus ideas. En primer término, Felipe Quispe definía muy bien el indianismo y el indigenismo, y en realidad yo creo que todo su pensamiento se basó en esta diferenciación. ¿Cuál es la diferencia? El indigenismo es el pensamiento de quien no es indígena sobre el indio, o sea, es una visión que tiene las personas criollas mestizas y hay otra serie de denominaciones sobre los indios. Y el indianismo es la visión que nosotros como indios e indias tenemos sobre nosotros mismos. Entonces, Felipe distinguió esta cuestión y parte de su ideario se basa en este elemento. Otro elemento es de dónde surge este pensamiento. Y si vemos los movimientos indigenales que ocurrieron en 1781-82, en realidad tuvieron un impacto muy fuerte en diferentes partes de Latinoamérica. Se extendió, o sea, no solamente fue Perú, Alto Perú, sino también, o sea, involucró a otros países. Ahora, ¿qué huella quedó en estos países? O sea, yo lo que he investigado es que queda la huella en Perú y en lo que hoy es Bolivia, pero no sé qué es lo que ha sucedido, si ha tenido un impacto tan fuerte en otras. Este pensamiento o este movimiento que viene también apoyado de una serie de reivindicaciones, va a tener una continuidad y no solamente en el pensamiento de los indigenistas, sino en el propio pensamiento indio. Entonces son, por ejemplo, hay diferentes movimientos, está Zaratepilca, Lero, que a principios del siglo, del siglo XX van planteando una serie de elementos y posteriormente Gregorio Tito, Melchor Iujda, Santos Marcatola, Leandro Nina Quispe, son indígenas que tienen pensamientos propios que se refieren a diferentes aspectos de lo que debería ser la vida de nosotros como indios. ¿Qué pasa con Felipe? O sea, no voy a contar su biografía, sino lo que él aprendió de su biografía. Él nace en una comunidad rural y ¿qué va aprendiendo de esto? Primero, él comentaba acerca de la educación, o sea, en las áreas rurales en Bolivia, o sea, las condiciones son tremendas, o sea, hay una diferenciación
en educación, salud, pero la parte de educación me parecía muy importante porque mostraba que, por ejemplo, ahí había una castellanización, o sea, que se imponía que se olvidaran las lenguas originarias y todos hablaran el español o el castellano. Pero no solamente era una imposición del lenguaje, sino que era una división entre lo civilizado y lo incivilizado. Y justamente lo, entre comillas, salvaje era lo indígena. Y lo civilizado eran los moldes que se imponían a través de la educación. Posteriormente, o sea, va a ser lo mismo, abandono en salud, abandono en infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Felipe posteriormente presta su servicio militar en Riberalta y ahí él mismo contaba que era objeto de maltratos. En Bolivia le llaman chocolateadas, que es golpear a los conscriptos por cualquier cosa que les parezca y además obligar a estos a que trabajen para los superiores. Pero de paso, él veía que quienes se adscribían al servicio militar eran en su mayoría indios, porque las clases criollas podían evitar estos servicios. Entonces, él ya se convierte un espíritu bastante rebelde, se convierte en líder de su comunidad. Y en 1972 hay un congreso, el cuarto Congreso Nacional de Trabajadores Campesinos de Bolivia, que va a ser muy importante porque ahí van acuden diferentes ideólogos indianistas y también catarizas. Está Fausto Reinaga, está Constantino Lima, Genaro Flores, y un líder desconocido hasta ahora que lamentablemente no se ha investigado mucho sobre su vida, como es Ricardo Tam, que tenía ideas, o sea, muy, muy importantes. Entonces ahí va imbuyéndose de todas estas ideas que lo llevan a considerar que la mayor fuerza poblacional en Bolivia éramos mayoría, ¿no? En el último censo hemos aparecido con 30 y no sé cuánto, pero bueno, eh, esas son consideraciones que tienen varios sesgos para analizar. Eh, Después, en 1972, va a sufrir la persecución, o sea, vienen en toda Latinoamérica, o sea, se cierne el Plan Cóndor y vamos a tener en Bolivia a la dictadura de Hugo Banzer Suárez, que va a ser tremenda, y van a ser perseguidos diferentes dirigentes y él también. Y, de todas maneras, va a ser parte de la fundación del MITCA, un partido del movimiento indio Tupac Katari, para que vean el nombre inclusive, cómo ese pensamiento viene desde las rebeliones indigenales, o sea, sigue inspirando Tupac Katari, a las mujeres nos sigue inspirando Bartolina Sisa y diferente, inclusive hasta se mitifica esta cuestión. ¿Qué es lo que pasa con la dictadura? Yo creo que justamente hacen que él no vea una posibilidad para los indios de lograr un espacio dentro del Estado. O sea, porque esa situación de exclusión dentro de la salud, de educación, etcétera, etcétera, es terrible. Y es por eso que toma una vía, la vía armada. Entonces, crea el EGTK, un movimiento guerrillero, también está inspirado en Tupac Katari. Va a ser importante porque ahí, ya fuera con un análisis, digamos, que se puede hacer de por qué se unió, vemos sí la interferencia de otros países, porque hay una gran influencia de Cuba en la formación de estos movimientos guerrilleros que además no solamente se dieron en Bolivia, sino en diferentes partes de Latinoamérica. Ahí están dos grupos, los Linera,
No se olviden que los hermanos García Linera van a llegar con Evo Morales al poder. Álvaro va a ser su vicepresidente, pero ahí se unen extrañamente con el grupo de Felipe. Van a ser dos grupos y esto es interesante porque están ahí el pensamiento de izquierda representado por esta familia, por esas familias que son criollas, eh, y además se autonombran como iluminadores de los indios. Es por eso que, por ejemplo, el nombre guerrillero de Álvaro García Linera era Cananchiri. Cana es luz, Cananchiri es el que da luz, o sea que era el que iluminaba a los indios. Surge un episodio muy terrible dentro de esta conjunción que hay en el ejército guerrillero Tupac Katari, que es cuando eh, hacen volar unas torres y justamente Raúl García Linera estaba con gente o sea, se mezclaban, ¿no? Los grupos criollos de guerrilleros con los grupos de indios. Y entonces calcula mal la hora en que iban a hacer explotar una torre y los que mueren son dos indios de la fracción de Felipe Quispe. Esto fue un golpe muy fuerte para él y, o sea, no, siempre nos recalcaba que con su irresponsabilidad eh, ocasionaron la muerte de la gente de Felipe y que ni siquiera les pareció muy importante, no hubo disculpas, no los expulsaron. Fue realmente un choque para Felipe. Posteriormente los van a capturar a todos y las torturas, yo creo que sufrieron todos ellos torturas, pero Felipe y los indios, o sea, tuvieron peores condiciones, porque inclusive, o sea, se decía que llegaba ayuda inclusive internacional hacia los criollos detenidos, guerrilleros detenidos. En cambio, para los indios era, o sea, una condición mucho más fuerte. De todas maneras, de eso sale a una vía democrática, eso es eh, eh, y él fue diputado el 2002 y el 2004 y además se postuló a la presidencia ahí o lo conocía en su época democrática. Y su planteamiento se hace más firme, habla de la liberación y de la autodeterminación de los pueblos indígenas, aunque si debo hacer alguna crítica, yo no me considero aymara, soy de raíces puquina en realidad, un pueblo desaparecido, nuestra lengua ha desaparecido. Y muy pocos líderes indígenas, me refiero, han planteado el panindianismo, o sea, la unidad de diferentes pueblos indígenas. Felipe lo que planteaba él era aymara, y entonces para él la identidad indígena era aymara. Además que una nación muy fuerte, o sea, tienen ideólogos muy fuertes los hermanos aymara. Entonces él decía que los indígenas deben autogobernarse y ser líderes de su propia revolución, que esa además era un deber y en determinado momento sostiene la lucha armada, como les había relatado. Pero en general, posteriormente plantea que se tiene que tiene que haber una independencia india, tanto del capitalismo como del izquierdismo, porque ve que ambas utilizaban al indígena para sus propios fines y después los olvidaban o los dejaban atrás. Él fue uno de los primeros que promueve los símbolos como la huipala, por ejemplo, porque de paso se une a este movimiento otro pensador muy importante, Germán Choquehuanca, que lo llamábamos el Inca, y él va a ser el recreador de la huipala, y va a hacer una serie de postulados, una persona muy
o sea que inclusive él era quechua, y entonces planteaba esta unión de pueblos indígenas. Entonces, finalmente, no, el suma camaña, vivir bien, por ejemplo, es uno de los planteamientos del Germán Choquehuanca. Entonces, vemos cómo lo podemos ver a Felipe Quispe como alguien que buscó la justicia social, pero también el reconocimiento de los pueblos indígenas. Todo este periodo de 20 años donde se plantearon varios elementos, en realidad fueron gestionadas, no digo que solamente por Felipe Quispe, sino como les he hablado a un principio, proviene de una larga memoria que, que se inicia, o tal vez inclusive iba más lejos, en las rebeliones de 1781, en las revoluciones, porque fue una revolución que perdura hasta hoy y que inspira a los indios a lograr su autogobierno, para comenzar, su inclusión en diferentes aspectos y diferentes derechos. Eso es todo lo que tengo preparado. Gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias, Marina. También muy interesante tu aporte. Por último, vamos a escuchar a la última ponente, Romina Núñez Ozán. Romina es profesora en Historia por la Universidad Nacional de Río Cuarto. Obtuvo el diploma superior en Antropología Social y Política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Es magíster en Antropología Social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Río Cuarto. Es miembro del Núcleo de Investigación del Laboratorio de Antropología Aplicada y Políticas Públicas, área de Antropología Social y Política Flaxo. Romina hoy nos hablará sobre migración y procesos de comunalización entre rituales y disputas en torno a la procesión de la Virgen de Urcupiña en una barriada riocuartense. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio, antes de comenzar con que quería compartir hoy con ustedes, es agradecer al grupo académico bolivianista del cual soy parte, con colegas con los cuales y profesoras que en algún momento me he ido formando junto a ellas, tanto en lo académico, en la investigación, y son colegas con las que voy creciendo en muchos aspectos de los que tiene la vida eh, académica, de la política universitaria y en general. Así que es un gusto seguir compartiendo todos estos años. Por otra parte, es un honor compartir con las dos colegas de Bolivia. Así que, bueno, ahí le pido a Francisco si puede, ya veo que está compartiendo un PowerPoint que tiene sobre todo imágenes de un trabajo etnográfico, que es el que quería compartir en esta oportunidad. Son algunos avances de una investigación etnográfica que si bien vengo realizando hace más de una década, en los últimos 2 años me he centrado sobre todo en el marco del doctorado en ciencias sociales sobre la procesión de la Virgen de Urcupiña, en un barrio de la ciudad de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, que se llama Las Delicias. El tema que me convoca es la celebración de la Virgen de Urcupiña, un ritual religioso que, como veremos más adelante, va mucho más allá de lo espiritual y se convierte en un espacio de organización comunitaria, de disputa simbólica y también de construcción política. Entiendo que la investigación etnográfica nos permite dar cuenta de una dinámica regional latinoamericana, como hacía alusión Juanita, de ir pensando estos procesos, pero en clave latinoamericana,
y que tiene que ver con la identificación de los procesos de traslado de rituales religiosos. Diversos autores identifican esta festividad de Urcupiña como una experiencia de integración, de construcción de pertenencia en el marco migratorio, que implica una internacionalización de las prácticas religiosas. En este caso, la procesión del barrio Las Delicias revela cómo los rituales funcionan como instancias en estos sentidos. Para situarnos, la Virgen de Urcupeña es una advocación mariana de la religión católica, que es una figura central de la religiosidad popular boliviana, especialmente en el departamento de Cochabamba, cuya festividad se celebra en el mes de agosto, entre la segunda quincena de agosto. Particularmente el 15, pero las procesiones, al menos en el caso que me toca investigar, suelen ser en las 2 últimas quincenas del mes de agosto. Con el tiempo esta devoción ha sido trasladada de distintos lugares de América Latina por todo digamos, el proceso migratorio. En términos antropológicos, la Virgen de Urcupiña también es una figura que ha logrado integrar elementos, por un lado, de la religiosidad cristiana con las creencias precolombinas, conformando una devoción que refleja relaciones complejas entre culturas indígenas, el mestizaje y la influencia del cristianismo. Por tanto, desde este enfoque antropológico, esta festividad podríamos entenderla como una expresión del sincretismo religioso que combina tanto el culto de la Virgen María con la adoración de lo andino. Y eso lo podríamos percibir, van a ver en algunas de las imágenes, algunos de los ropajes con alusión a lo andino. En Río Cuarto, particularmente en el barrio Las Delicias, los migrantes organizan, como les decía, en esta segunda quincena de agosto, esta procesión que convoca no solamente a los migrantes del barrio, sino de otras comunidades barriales, pero que generalmente se congregan en este espacio, en este barrio. Este evento nos ha permitido analizar al menos 2 conceptos centrales. Por un lado, los procesos de comunalización, y por otro, lo que entendemos y articular en el marco de este Ateneo como imaginación política. Cuando hablamos de comunalización, según los aportes de Mardonés, este concepto hace referencia a cómo los rituales van a permitir generar lazos solidarios, nuevas formas de organización social y económica, especialmente en contextos donde los mecanismos tradicionales de integración entran en crisis. Esto implica, por un lado, el rediseño de las relaciones de poder y una reorganización de la estructura social, para darle lugar a nuevas formas de participación comunitaria. Entonces, entendemos que estos migrantes, en el caso puntual, van construyendo territorialidades, nuevas territorialidades, y también nuevos sentidos de apego a las localidades de arribo. En el caso de la procesión de Urcupiña, observamos que la figura del pasante, la persona o familia que va a asumir la responsabilidad por un lado, de organizar la fiesta y de financiarla, se va a convertir en un lugar de prestigio dentro o va a ocupar un lugar de prestigio dentro de la comunidad. Esto no solo refuerza la devoción religiosa, sino que también va a establecer ciertas jerarquías de redistribución del poder y de organización de las relaciones sociales. Había dicho que otro de los conceptos o abordajes era el de la imaginación política,
Y aquí voy a retomar a Paduray en la modernidad desbordada, quien va a señalar que la imaginación es una práctica social, que tiene, digamos, es una capacidad de proyectar horizontes colectivos en contextos transnacionales y también de proyectar futuros posibles. En este sentido, entendemos que la devoción de Urcupiña se convierte en un espacio donde los migrantes elaboran sentidos de pertenencia y proyectan formas alternativas de convivencia. También desde los aportes de Castoriadis sobre la institución imaginaria en la institución imaginaria de la sociedad, bueno, este autor va a hablar de la imaginación instituyente como esa posibilidad de generar nuevas significaciones colectivas que cuestionan el orden establecido. En el caso puntual de esta etnografía y la investigación en Río Cuarto, la devoción a la Virgen de Urcupiña no se limita solo a reproducir una tradición eh, traída por los migrantes desde Bolivia, sino que funciona también como un espacio donde estos migrantes van a elaborar nuevas formas de pertenencia eh, y donde podríamos decir que imaginan y ponen en práctica modos de integración y de vida comunitaria distintos a los que ofrece la sociedad receptora. También, si lo pensamos desde Rancière, podemos entender este ritual como un acto político, en tanto que redistribuye lo sensible y porque visibiliza un grupo, en este caso el de los migrantes, que muchas veces permanecen en los márgenes del espacio público. Dentro de las tensiones y disputas, digamos, no todo es comunitario y solidaridad, sino que para entender eso tenemos que ver cómo se va todo, digamos, toda esta mirada de lo comunitario también se va construyendo en base a disputas y tensiones, ¿no? Esta etnografía me permitió observar estas disputas. Por ejemplo, por un lado, digo, la Virgen de Urcupiña conlleva numerosos deberes que van afectando rotativamente a distintas familias y miembros de la comunidad. Y en este caso, el tipo de bien ofrendado tiene un costo y se relaciona con la posición económica, el estatus y la jerarquía de estos miembros. El alto costo económico, por ejemplo, el año pasado, en 2024, generó algunos en la misa, donde al final de la misa se nombra a los nuevos pasantes, generó ciertos silencios e incomodidades y donde nadie quiso asumir esa responsabilidad. No solo por una cuestión económica, sino también por la tensión que hay respecto a la pertenencia religiosa. Hay devotos que son católicos, profesan el evangelismo. Esto va a implicar distintas fricciones durante la organización y en la misma procesión, ya que los católicos participan de la misa y los evangélicos van a esperar fuera de la misa, fuera de la iglesia, con las bandas tocando y con la llegada de las comparsas. En el último año, hace muy poco, en la procesión de 2025, tuvo que salir, en la misa había muy poca gente y salir el sacerdote acompañante, digamos, a pedirles que por favor no tocaran las bandas porque era el momento de la Eucaristía y que no se escuchaba nada adentro. Entonces, ahí se ven esas tensiones que hay debido a esta, digamos, distintas pertenencias religiosas. Pero no obstante, observamos que al finalizar la misa, todos participan en la fiesta.
Esto nos muestra también que los rituales no son espacios neutrales, sino que se terminan constituyendo como en arenas de negociación donde se van a disputar poder, prestigio y visibilidad. Eh, para ir cerrando, quisiera remarcar 3 puntos. Por un lado, que la fiesta de la Virgen de Urcupiña es mucho más que una celebración religiosa, es un espacio de comunalización donde se van creando lazos de solidaridad y se organizan nuevas formas colectivas, y que el campo religioso en este sentido no se consuma en sí mismo, sino que se va permeando en el campo también migratorio y político de la comunidad. Por otro lado, o en segundo término, eh, que funciona como un dispositivo de imaginación política porque permite a los migrantes proyectar horizontes de pertenencia y visibilidad que diferentes a los que le ofrece la sociedad receptora, y por último, que lejos de ser una práctica estática, la devoción se resignifica en cada contexto y que opera como un puente entre la memoria cultural, la experiencia migratoria y la construcción de futuros posibles. En definitiva, el caso de la Virgen de Urcupiña en Río Cuarto nos invita a pensar la religión no solo como espacio de fe, sino como una fuerza instituyente capaz de transformar dinámicas sociales en contextos de migración. Bueno, les agradezco por su atención y quedo abierta a preguntas y comentarios o intercambios. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Romina, muy interesante también tu aporte. Y ahora vamos a escuchar a los comentarios de Gloria. Está el micrófono apagado, Gloria. Ahí, sí, Ahí, perfecto. perfecto. ¿Me escuchan? Bueno, muchísimas gracias por la participación de las tres. Y en realidad a mí siempre me gusta decir que pertenezco a una generación, tengo 69 años, y pertenezco a una generación que ha vivido muy apegada a los procesos de Bolivia y en especial la revolución boliviana. Obviamente la del año 52 y bueno, los procesos de formación de la Asamblea Nacional, recuerdo ser muy chiquita en la escuela secundaria cuando seguíamos esos avatares y bueno, la posterior represión después de Hugo Banzer Suárez. ¿Qué les quiero decir? Que tenemos nuestra vida muy unida a el desarrollo de la historia boliviana. En todas las exposiciones que escuché, creo que hay un elemento fundamental que debemos abordar, que es el problema del conflicto. Y como todo conflicto social, eh, visto en su dinámica, tal como planteaba recién Romina, es producto de múltiples determinaciones. Es decir, ¿cómo hacemos para no perdernos ni de la dinámica general de los procesos en los cuales estamos insertos? Estamos hablando de la dinámica general del capitalismo, y por otra parte, no prestar atención a las coloraturas locales que tienen estos procesos concretos. Es decir, acá hemos visto algunos ejes que me parece que están presentes en las 3 exposiciones. Hemos escuchado relatos acerca y análisis acerca de experiencias con horizontes emancipatorios,
como el movimiento de Tupac Katari y sobre todo de nuestro querido Felipe Quispe, ¿no? Que ha muerto tan recientemente. Experiencias que se expresan en relaciones sociales diferenciales, manifestaciones simbólicas, sobre todo, especialmente en el relato de Romina sobre las prácticas religiosas, no son únicamente prácticas religiosas, sino también que están expresando modos de organización social y subsistencia. Y por otra parte, algo que me resulta particularmente interesante son las construcciones conceptuales, que es el tema que abordó Juanita, y de alguna manera me parece que lo que nos preocupa es esto, cómo las construcciones conceptuales inciden en la elaboración de perspectivas políticas en organizaciones identitarias y también en la persistencia de tradiciones y prácticas sociales y económicas. No podía dejar de recordar, mientras escuchaba a Juanita, los interesantes trabajos que ha hecho Héctor Díaz Polanco sobre el indigenismo. Y no solo el indigenismo, estaríamos pensando acá en aquellos elementos conceptuales que nos permiten abordar los estudios de grupos étnicos específicos. Entonces, bueno, claro, como bien decía Juanita, en 1940, cuando se produce el primer congreso indigenista interamericano, es cuando se despliega este concepto que realmente tanto problema trajo al interior de las sociedades, ¿no? Porque era un indigenismo integracionista, que fue muy discutido. De alguna manera, tan discutido fue que más adelante, cuando va a ser, bueno, Gamio y Aguirre Beltrán, cuando lo proponen como concepto distintivo, una política integracionista que planteaba que la unidad de análisis tenía que ser la región. El indigenismo ha sido muy discutido. Entonces, de esta manera, con ese integracionismo, las etnias tendían a disolverse en la nación. Tal vez un concepto que viene a expresar las distintas disputas teóricas que hubo más cercanas hacia fines del siglo XX fue el de colonialismo interno. Probablemente el colonialismo interno nos permite explicar un poco mejor esta rivalidad entre las teorías integracionistas y etnicistas y construir una teoría alternativa que tenga un enfoque étnico nacional. ¿Qué quiero decir? No me quiero extender más porque la palabra es de ustedes. ¿Cómo no quedar anclados? ¿Cómo no quedar anclados en un análisis de comunidades que nos permita, sí, que nos permita conocer las particularidades de los desarrollos de comunidades, pero que sí ese análisis nos permita dar cuenta de un todo con otros conceptos que vinculen a estos grupos étnicos nacionales, conseguir abordar nuevas categorías que nos permitan vincular etnia, clase social,
Estado, nación, particularmente porque pienso que Bolivia es una sociedad sumamente compleja, con un campesinado muy importante, pero que tiene una burguesía aymara importante, con un movimiento obrero extraordinario y muy importante también, influenciado ideológicamente desde el siglo XIX por los mineros chilenos. Es decir, estamos frente a una sociedad muy compleja. Entonces, me encantó escucharlas a ustedes porque vamos viendo diferentes aspectos que deberíamos tener en cuenta. Un país ubicado en las dinámicas generales del capitalismo, pero con una influencia originaria tan importante que realmente el horizonte emancipador se nos presenta como una disputa central. Bueno, quería ver eso, ¿cómo lo ven ustedes? Porque acá estamos todos, creo, levantando las banderas de la emancipación, ¿verdad? De la emancipación social. Bien, gracias, ¿Quieres que yo Gloria. conteste? Ah, perfecto, sí, era para habilitar si justamente Juanita, Romina o Marina quieren hacer otros comentarios. Particularmente, bueno, agradezco a Gloria sus comentarios y sí a entender, digo, cómo, o rescato esta idea del aporte de las construcciones conceptuales, pero teniendo en cuenta desde el análisis, ¿sí?, situado, no perder esta relación que hay con lo global. Entonces, esto de pensar una antropología, la etnografía y pensar salir de la mera descripción, ¿sí? O en el caso, digo, que me toca ver comunidades migratorias bolivianas desde Argentina salir del exotismo en sí, ¿sí? O quedarse en los colores de la vestimenta o ciertas costumbres gastronómicas, e ir un poco más allá. Entonces, esto me pareció interesante, esto que decía Gloria, de cuando lo pensamos desde el conflicto social y desde las sociedades complejas, buscar siempre esa relación entre eh, el análisis situado y al fin y al cabo pensar que estamos dando respuesta o desde la investigación social a un problema social, a alguna problemática de las relaciones sociales. En un momento donde, eh, particularmente en Argentina, donde está siendo discutido dentro de las políticas públicas cuál es la importancia de las ciencias sociales, por ahí en, hay ciertos, eh, hay ciertas investigaciones que van más a lo político, a muchas investigaciones en el campo de lo social, al menos en Argentina, desde distintas universidades, desde el CONICET, sobre el avance de las nuevas derechas. Y cuando uno estudia estos casos situados, estar siempre desde ese lugar, ¿no? ¿Qué nos ofrece? ¿Qué nos puede ofrecer la antropología para hablar de estas sociedades complejas, de estas problemáticas sociales, de las relaciones sociales, de estas tensiones, de disputas, eh, con ese norte ahí y no quedar en meras descripciones? Entonces, me parece que es un momento, sobre todo en este momento de crisis de las ciencias sociales, de la ciencia en la Argentina, pero particularmente de por qué es necesario, por qué son necesarias las ciencias sociales, bueno, justamente para comprender
estas realidades de sociedades complejas en el marco, como decía, bien resaltaba eh, Gloria, del marco del capitalismo. Sí, no sé si puedo hacer un Juanita, comentario. tenés desactivado el micrófono. Sí, perdón. Vi en el chat una pregunta sobre la guerra del Chaco y no sé qué, no sé si es el momento de responderla o reacciono a lo que planteó Gloria, que en realidad fueron muchos temas. No sé si Gloria te interesa algún tema en específico. Bueno, lo de Aguirre Beltrán, tal vez me gustaría, no, lo de Polanco. Em, lo que pasa con el paradigma integracionista es que se lo ha visto desde un punto de vista de investigación, guión, activismo. Entonces, tenemos, desde mi punto de vista, un vacío histórico tremendo. O sea, se agarran 40 años, desde 1940 hasta 1989, como una especie de era oscurantista, donde comienzan los antropólogos a fines de los años 60 a darle palo, 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 pero no hay un análisis historiográfico y ahí es donde nos compete a los cientistas sociales realmente analizar eso. Y bueno, ese es uno de los vacíos que yo agarré y por eso comencé a investigar esa época y pude hacer de lo que hay y del potencial que habría, yo diría un 1%. Entonces son 40 años donde hay archivos, pero por doquier, porque el Instituto Indigenista Interamericano fue guardando todos los documentos de la época del indigenismo interamericano en diferentes países. Entonces, creo que la forma en que se ha referido esa época de parte de los activistas y los intelectuales que están más acorde al paradigma de la indigenización, debe definitivamente ser revisada, pero bueno, ya hay un grupo, esto para los que nos están viendo, Laura Giraudo de España y su grupo de investigadores han comenzado a revisar los archivos y nos encontramos con un montón de cosas que nadie se imaginaría. De hecho, era mucho menos etnocida y malvado, por decir así, porque así los plantean a los antropólogos de esa época, ¿no? De lo que realmente se puede ver desde ahora que fue. Entonces, ese era mi comentario. Y Díaz Polanco está entre esa corriente antiintegracionista y, y bueno, y sigue eso vigente, ¿no? Entonces, más bien ahora lo que yo planteo es que estamos en una crisis de este paradigma de indigenización cuyas raíces yo exploré y lo ideal es que los cientistas sociales nos sentemos poniendo las banderas de emancipación a un lado y realmente analicemos de la manera más objetiva posible los discursos, las prácticas y sobre todo las consecuencias de esas prácticas actualmente, que no son de las mejores. Hay que ver si no hay más racismo, si no hay más, o sea, como está Bolivia ahora, ¿no? Se habla del indio ecológico en todo este paradigma y tuvimos ya un gobierno indígena y indigenista y indigenista no, no sé si sería indianista tampoco, pero bueno, tuvimos un gobierno indígena, gobiernos indígenas con ese discurso, 20 años, y resulta que eso ha implicado confrontación de indígenas contra indígenas, porque al final la confrontación entre interculturales y aymaras perdón, entre interculturales, aymaras y quechuas en contra de los de tierras bajas, es una confrontación fuerte
y todos son indígenas, depende de cómo uno lo mire, pero no, no puedes decir que los interculturales no son indígenas, pero no quieren tierra, territorio, están en otra onda y ahí sí rescato lo que dijo Gloria, ¿no? Al hablar de todo esto de la urbanización, no solo Romina también, ¿no? Entonces ya este esquema de el indígena, el protector de su territorio que vivió desde siempre en un solo lugar, nos quedó muy chico para la actualidad. Entonces ese es mi comentario. Bien, Marina, me parece que había habilitado recién el micrófono. Sí, yo quería hacer un comentario muy cortito acerca de la exposición de Romina, que me ha parecido muy sumamente interesante porque en lo que dice me pareció ver fuertemente la disputa de la identidad. O sea, quienes reviven todas esas ceremonias que han sido sincréticas en realidad, que derivan de elementos inclusive desde los incas, eh, están buscando, son migrantes y buscan en una nueva ubicación que tienen, están buscando su identidad, quiénes son, y va a ser uh, esto va a ser bastante diverso y va a estar bastante complejo. Me parece importante porque yo creo que Latinoamérica misma está buscando su identidad y creo que es una disputa constante esta búsqueda de la identidad. Ese es un punto que me parece sumamente importante. El otro era acerca del título de este Ateneo, Nuevas Formas de la Imaginación Política, que en realidad yo siento que la imaginación política se ha impuesto a determinados grupos, por ejemplo, en historia cuando tratamos de ver cuál es el pensamiento de la mujer sobre ella misma, o sea, hasta cierta época se había escrito e investigado poquísimo. Y, o sea, yo les comentaba que la carrera de historia en la UNSA tiene en su mayoría docentes mujeres que le han dado otra visión, o sea, por ejemplo, preocuparse de ver cuál es esa visión. Igual pasa con los indios, o sea, eh, tenemos todas las teorías que se han hecho sobre ellos, pero no conocemos el pensamiento del indio sobre el indio, de la mujer sobre la mujer, de aquel que se considera loco por diferentes elementos que se imponen de la locura y la salud, etcétera, etcétera. Entonces creo que es interesante, es importante buscar justamente estas ideas que vienen de sectores, de los otros sectores, de aquellos que no han sido escuchados, de aquellos que no han tenido la oportunidad de expresarse. Ese era mi comentario. Bien, muchas gracias, Marina. Ahora voy a leer los comentarios del chat que han ido haciendo y después pueden habilitar de vuelta el micrófono las ponentes. Para Juanita, Laura le hace un comentario que dice, ¿qué papel le adjudica la guerra del Chaco y el rol de las escuelas en la formación de los primeros pensamientos que desembocan en la Revolución de 1952? Para Marina hay dos comentarios, uno también de Laura que dice, ¿cómo ve a Evo y a Felipe? A Evo le planteaban evolución o revolución. Y Francisco hace un comentario también y dice, me gustaría que Marina pueda comentarnos sobre la situación del indianismo en la actualidad, especialmente luego de los sucesos de 2019. Para Romina, hay un comentario también de Laura que dice, Romina, en tanto prácticas instituyentes, ¿ves una participación comunitaria o hay participación de otros componentes sociales? Se mantiene dentro del sincretismo religioso, aunque con tensiones sería embrionario. Si quieren, pueden abrir sus micrófonos, las ponentes, para comentar.
Bueno, como me pusiste primero en las preguntas, entonces yo me voy a contestar. Sobre el papel que adjudica el rol de las escuelas en la formación de los, estoy leyendo la pregunta, en la formación de los primeros pensamientos que se desembocan de la Revolución del 52, bueno, eso sería una investigación interesante, nunca puede ser que exista, pero no he leído específicamente sobre eso, sobre el rol de la educación en el pensamiento que desemboca en el 52. Lo que sí te puedo comentar es que cualquier investigador boliviano o bolivianista, creo que hay un consenso en que en la guerra del Chaco es donde se encuentran los bolivianos de diferentes partes y sectores y lo llaman, hasta ahora, por lo menos eso dice la historiografía contemporánea actual, que es en la guerra del Chaco que se ve un boliviano con otro boliviano y dicen, bueno, acá somos bolivianos y estamos peleando por nuestro país, por nuestra llamada patria. Y ahí también, a partir de ahí es donde surgen los primeros partidos políticos socialistas, ¿no? Surgen un poco antes, pero ahí sí que como que se consolida y precisamente ahí se consolida también, de ahí surge el llamado socialismo militar, que bueno, tenían una tendencia medio nazi, en esa época estaba como muy cruzado, ¿no? El nacionalsocialismo y el socialismo, el otro tipo de socialismo. Y de ahí es precisamente que surge el partido hegemónico de la Revolución Nacional, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Y en ese tiempo también precisamente se gesta, es la época de Huarizata, de la famosa escuela Ayllu y los núcleos escolares, pero también es en esa época que precisamente se dan debates fuertísimos en torno a la educación del indígena. Entonces, sí, creo que es eso lo que te puedo contestar y gracias por la pregunta tan interesante, Laura. Bien, Marina. Sí, gracias. Em, Sobre Evo Morales y Felipe Quispe, ¿cuál es la diferencia? Es la autoidentificación y otra vez volvemos al tema de la identidad. Felipe se conceptuaba eh, a sí mismo, se identificaba como eh, indio y tenía todo ese pensamiento, fue desarrollando el pensamiento. ¿Qué pasa con Evo Morales? Hay un artículo muy interesante de Pedro Portugal, que es un indianista muy fuerte en Bolivia, que muestra que en realidad es un constructo internacional. O sea, la mirada del otro también te identifica. Y en el caso de Evo Morales, que no tenía la autoidentificación indígena, fue justamente la mirada externa que lo mostró como el indio. Se hacía la burla a Pedro Portugal mostrando que se fue con una chompita que no tenía nada que ver ni con nacional, ni folclórica, ni indígena, nada de eso, pero la chompita se puso de moda por la mirada extranjera que decían así, viste un indio, etcétera, etcétera. Y en cierta forma, si vemos también hay una especie de racismo porque él no se identifica como indígena, o sea, en el sentido fuerte de proclamar estas son las bases, etcétera, o sea, no es un indianista, pero lo ven solamente por su rostro, su aspecto, y ya definen es un indio. O sea, ahí hay un problema realmente grave. Es por eso que cuando llega, eh, otros son quienes imponen el pensamiento supuestamente indianista de Evo Morales. Esa es la diferencia. Podría alargarme, pero mejor no. Y comentar sobre la situación del indianismo después del 19, eso sí que es complejo, porque lo que ha pasado es que eh, Evo Morales y este gobierno que ha durado 20 años,
ha concentrado lo indio, o sea, todas las luchas indias, pese a que él no tenía las bases, las ideas, la historiación, la autoidentificación, no había seguido las luchas, ni había participado en las luchas indianesas, sí participó en luchas por la cuestión de la coca, que es diferente a una lucha indígena. Entonces, es por eso que otros se apoderan de diferentes pensamientos y símbolos indígenas, pero los despojan de su sentido. Y entonces la corrupción, toda una serie de elementos negativos que ocurren durante ese gobierno, se le achacan a los indios en general. Y es por eso, yo creo que, por ejemplo, el censo donde pocos se autoidentifican como indígenas, viene por esta situación. Además, hay otros, obviamente, otros elementos, o sea, la pérdida de territorio. Se considera que externamente que el indio es del campo, no, o sea, hace varios, o sea, en realidad creo que desde el siglo XVIII ya los indios se van incorporando a las urbes, se van incorporando, y además en el siglo XX ya es una cuestión donde los indios podemos ir a las universidades, eh, y ocupar diferentes espacios, ¿no? No solamente, o sea, el rostro, el apellido, sino es la ocupación de diferentes aspectos. Pero la situación del indianismo es muy grave, sobre todo después del gobierno de los 20 años del MAS. Bien, Romina. Bien. Sí, respecto a la pregunta de Laura, se mantiene el sincretismo, em, pero con un objetivo central, que es el de encontrar, como gracias al aporte de Marina, con esta idea de el encontrar una identidad en este nuevo contexto, en esta nueva sociedad receptora. Y por otro lado, lo que he ido constatando a lo largo de estos años de realizar trabajo de campo es el interés que hay común por visibilizar lo comunitario ante la sociedad riocuartense y puntualmente para entablar diálogo con las instituciones como el Estado municipal, la universidad, eh, las escuelas. Entonces es muy importante visibilizar, mantener esa idea de comunidad, donde las festividades son muy importantes para lograr ese objetivo, pero teniendo en cuenta esto que veníamos hablando en la exposición, de que hay tensiones por dentro, pero que bajo este objetivo general se trata de mantener esa idea de unidad y de comunidad boliviana, que es lo que les permite tener un diálogo frente bueno, a las distintas instituciones, sobre todo las de gobierno, ¿no? Y por otro lado, si bien en las entrevistas uno ve esa idea de añoranza a- a- hacia Bolivia, no hay una idea o por lo menos en las entrevistas que he realizado, del volver, porque quizás en muchos está esta idea de que aquí, en estas nuevas formas de reorganización social, han encontrado lugares que quizás dentro de los vínculos sociales que quizás en Bolivia no tenían. Y cómo estos grupos de familias van tratando de que esos roles importantes, como por ejemplo el de ser pasante, implican otros espacios de participación, tanto en lo laboral, en lo económico, como en lo político, y sí se ve cierta rigurosidad, como por ejemplo esto de no vamos a elegirlo en la misa, sino vamos a elegir a los pasantes en otro espacio,
hay cierto, digo, rigurosidad y observancia cuando hay algún miembro mm, que sobresalga por otros y que mantenga ese diálogo con el Estado. La idea es que circule. Eh, bueno, espero haber respondido a la pregunta de Laura. Bien, Gloria, ¿vos querés hacer algún comentario más luego de la ronda de las expositoras? Eh, no, muchísimas gracias por todas las respuestas y las observaciones. Me quedo pensando algo que me había hecho palpitar mucho en algún momento, y es respecto de la importancia que ha tenido la guerra del Chaco, cuando muchos bolivianos decían que en las trincheras no se podían pasar los mensajes de una a la otra porque no sabían leer. Entonces, de ahí que fueron alfabetizados después por las maestras, que no solamente los alfabetizaron, sino que los organizaron sindicalmente. De ahí la importancia que han tenido después para la Revolución Boliviana. Una organización sindical, gremial y por supuesto cargada con determinadas ideologías. Pero sí, es un aspecto, como, como ha dicho Juanita, una pregunta muy importante, muy valiosa. De una aclaración al respecto, ya que mencionan los proyectos de educación para los indígenas comenzaron a comienzos de siglo con la era liberal, ya sea para mal o para bien, pero objetivamente comenzaron en esa época y de ahí es que trajeron, de ahí venían los debates entre precisamente el indigenismo, el indigenista Franz Tamayo y otro intelectual de la época, Felipe II. O sea, eso hubo mucho debate al respecto y también ya no, comenzó la alfabetización. Obviamente, hasta el día de hoy no sé qué nivel de alfabetización o de tasas de alfabetización tenemos en Bolivia, pero estoy segura que a estas alturas tampoco es al 100%, ¿no? Pero lo que voy es que sí, hubo un empuje en la época de la Guerra del Chaco después, pero no fue el comienzo, ¿no? Solo quería Sí. aclarar eso. Muchas gracias, Gloria.